Muy buenos días, queridos hermanos. Un gran abrazo para todos. Nos volvemos a encontrar para compartir un tiempo especial en la presencia del Señor con su palabra que siempre, pero siempre bendice nuestro corazón. Por algo dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Evidentemente, hay tanto poder en la palabra que cuando la oímos, la reflexionamos, la recordamos, la meditamos, genera en nuestro corazón una fe que antes no estaba. Por eso es tan importante tomar contacto diario con la palabra del Señor. Así que hoy vamos a continuar con el estudio de la vida del profeta Eliseo. Entramos en un capítulo que tiene 5 milagros y vamos a ver el primer milagro y seguramente va a traer mucha bendición para nuestras vidas, porque hoy vamos a estar viendo cómo una familia que experimenta una crisis, un momento de necesidad, tiempo de prueba, puede encontrar la forma y el camino para hacer frente a esa prueba. Y lo vamos a ver en la vida de una familia en Israel. Así que va a ser una tremenda bendición para nosotros. Te invito en este momento a que podamos leer la palabra del Señor. ¿Me acompañás? Bueno, vamos a estar viendo en esta mañana en el segundo libro de Reyes, capítulo número 4. Vamos a leer del verso 1 al verso número 7. Dale, leemos juntos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Que el Señor bendiga su palabra a nuestras vidas en esta mañana, y vamos a tener una breve oración para que el Señor abra nuestro entendimiento. Señor, en esta mañana abrimos tu palabra, la hemos leído, la vamos a interpretar. Pedimos que nos des la sabiduría necesaria. Abre el entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver tu ley y tu enseñanza. Bendice a cada oyente. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, como les decía en la introducción, tenemos aquí 5 milagros. Este es el primero. El primero que tiene una particularidad de ser dado en el ámbito de la vida familiar. Fíjense el contraste. El capítulo 3 estuvimos viendo el milagro del Señor salvando a 3 ejércitos que iban a la guerra contra los moabitas porque no tenían agua. El Señor les provee el agua, le da la victoria, y Él está tratando con reyes. Eliseo tratando con reyes. Acá está tratando con una viuda pobre. Pasa del trato con la realeza
al trato con la gente simple del pueblo. De esta forma vemos, por un lado, la sencillez y la humildad del siervo de Dios, pero por otro lado, vemos que al Señor le interesan los problemas grandes, complejos, tal vez nacionales, políticos, donde Él puede intervenir, pero también en la necesidad minúscula, en la necesidad sencilla, digamos, en comparación con otros, pero para esta familia era una situación compleja, de una mujer y sus 2 hijos. Así que, de la misma forma, mis queridos hermanos, el Señor puede obrar en nuestra vida, en tu familia, en tu hogar. Él se puede interesar y actuar en lo macro, en lo grande, en lo mega, pero también en lo pequeño, en lo micro, en lo simple, en el hogar, en tu familia. Y si en esta mañana te encontrás en medio de una situación compleja que afecta a tu familia, que no sabes qué hacer, que es un problema que cada vez se hace más difícil, hay una palabra de fe, de esperanza, de sabiduría de parte del Señor para tu vida. Así que te pido que estés atento y te aconsejo que tomes nota, porque voy a dar 5 pasos, 5 procedimientos importantes para hacer frente a una crisis familiar. ¿Estamos? Bueno, ¿nos metemos en el tema? Dale, acompáñame. Cuando esta mujer se encuentra con esta realidad, de veras que la sacude porque es como que no le encontraba la salida. Entonces, ella lo que hace es ir al profeta del Señor, a Eliseo, porque Eliseo como profeta y también como sustituto o reemplazo del profeta Elías, representaba a Dios y la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios era palabra de Dios en sus labios y representaba al Señor. Por eso estaba buscando al Señor a través del profeta. ¿Qué hago, Eliseo? ¿Qué hago? Esperando que Eliseo consulte al Señor y le dé una ayuda. Acá tenemos el primer paso, el primer punto importante. En medio de una crisis, de una problemática familiar, lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor. En Israel la gente tenía conductas muy diferentes unas de otras. Muchos cuando tenían un problema iban a buscar la ayuda y el auxilio de otros dioses. Había personas que ponían su fe y su confianza en los hombres. Por ejemplo, me llamó la atención, no sé si lo mencioné, pero el padre de Josafat, que se llamaba Asa, murió de una enfermedad que fue muy dolorosa, una enfermedad en los pies. Y se dice, digamos así, contando el relato de su muerte, que él puso su confianza en los médicos y no en el Señor. Fíjense una cosa, ¿no? O sea que él puso su confianza en todos los profesionales, pero a Dios lo dejó de lado. No. Lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor, y el Señor usará los diferentes medios, pero la confianza plena debe ser en el Señor. Bendito, dice la Escritura, el hombre, la mujer, que confía en el Señor. Y maldito aquel que confía en el hombre, pero bendito el que confía en el Señor. Así que al Señor inmediatamente surge el problema, vamos y recurrimos. Nos podemos acordar de un montón de personajes en la Biblia, pero, por ejemplo, nos acordamos de Ana, por mencionar. Ana tenía el problema de la esterilidad. Y en el capítulo 1 de 1 Samuel, versos 9 y 10, ella abre su corazón delante del Señor en lágrimas, pidiendo que le dé un varón que ella luego lo iba a consagrar al Señor, cosa que después también fue como sellado, ratificado por Elí, que también oficiaba como profeta y sacerdote allí en el templo del Señor, y esa mujer al año tuvo un hijo y le puso Samuel, que fue el gran profeta del Señor. Así que en medio de su necesidad, ella volcó su corazón al Señor. Nos podemos acordar, por ejemplo,
del rey Ezequías, cuando el profeta Isaías viene, allí en el capítulo 38 de Isaías, y podemos buscarlo, ¿no? Isaías, capítulo número 38, verso número 1 y 2, dice: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, dice el verso número 3. Así que inmediatamente él se encontró en esa situación, digamos, tan acuciante de ver la realidad de la muerte, y él se vuelca al Señor. Bueno, el Señor le concede 15 años más de vida, una bendición muy grande. Pero pensemos en otro personaje de la Biblia. Lo mencionamos el estudio pasado, el rey Josafat. El rey Josafat, que fue un rey piadoso, a pesar de que su problema fue que no consultó al Señor en algunas ocasiones e hizo alianzas, ¿se acuerdan?, que no tendría que haber hecho en su vida. Fíjense lo que nos dice Segundo Crónicas, capítulo número 20, verso 2 y 3. Podemos leer el verso 1 también, así nos ubicamos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, o sea, los descendientes de Lot, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey del reino del sur. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Fíjense, ¿no? La actitud primaria es la actitud de humillación en la presencia del Señor. Y hermanos, es para nosotros muy importante esto. Como lo hemos visto en algún devocional pasado, el Señor es nuestro refugio. Nuestro buen Dios es un refugio. Y inmediatamente, como dice, el justo corre al Señor y levantado será. Tenemos que correr a Él inmediatamente, derramar nuestro corazón, ir a nuestra pieza, cerrar la puerta, ponernos de rodilla y decir: Señor, sálvame. Señor, auxíliame. Señor, abro mi corazón, me humillo ante ti. Necesito que tu misericordia y tu gracia se manifiesten en nuestra vida. Bueno, esta mujer lo primero que hizo es ir a buscar al Señor a través del profeta Eliseo. Esto es algo realmente muy, pero muy importante. Segundo lugar, otra cosa importante a tener en cuenta es definir o identificar el tipo de problema o el tipo de necesidad que nosotros tenemos. Si vamos al caso de la mujer, de esta mujer en necesidad financiera, ella, el primer problema que tenía es que era viuda, y las tareas de generación de recursos y de provisión para la casa las hacía el esposo, ahora muerto. Entonces se encontraba de veras muy vulnerable. Aparte de esto, esta mujer se encontró con una deuda que su esposo había contraído antes de morir. Seguramente algún prestamista. Entendamos que la vida de un profeta, o en el caso de hijo de los profetas, no vivían generando recursos como si tuviera un comercio, un negocio. Vivían de ofrendas, de donativos, así como vive tal vez un misionero cristiano, que vive de las ofrendas. Entonces,
no tiene un mecanismo, un emprendimiento generación de dinero para decir, bueno, si hago esto, voy a juntar tanto. No, ¿por qué? Porque vive de la provisión del Señor. Y en algún momento, este hombre tal vez necesitó de algo, no sé si para terminar su casa o porque lo necesitó, eh, pidió un dinero que pensaba devolverlo y la muerte le sorprende. Ella se encuentra con una deuda, viuda y con deuda. Y otro problema grave que tenía es que de acuerdo a la ley, también de acuerdo a las costumbres de Oriente, pero también de acuerdo a la ley judía, eh, la persona que no tenía dinero para pagar, lo tenía que pagar con su trabajo. Y como este hombre no estaba, sus dos hijos se iban a transformar en los esclavos o sirvientes hasta que la deuda quede saldada. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo número 15, verso número 12. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo año le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Y Levítico número 25, verso 39, dice lo siguiente. Cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Así que esto estaba reglamentado, pero en Israel se esperaba no solamente el acatamiento de la ley, sino también el acatamiento del espíritu de la ley. Las leyes son para que haya justicia, pero aquí no tenemos a un hombre que está endeudado y no puede pagar, sino tenemos a alguien que ha muerto y una viuda indefensa que no puede pagar. Entonces, lo que se esperaría es que el acreedor tuviera alguna contemplación, cosa que no tuvo. Pero eso no se trata en el pasaje, sino, bueno, hay una deuda, hay que pagarla. Y este es un principio importante que todo cristiano tiene que tener en cuenta. No hay que deber nada a nadie. Las deudas se pagan, aunque parezcan injustas, se pagan. Y se pagan en forma total, absolutamente. Así que, bueno, en este caso, estos dos hijos que ella tenía iban a tener que ir a trabajar como sirvientes por un mínimo de 6 años. Al séptimo año se les daba la libertad. Mucho tiempo. ¿Y de qué iba a vivir esta mujer? Si estos muchachos eran el sustento de ella, porque ellos iban a trabajar para que ella pueda administrar el hogar y atender a toda la familia. Así que toda una situación realmente compleja la que se vive, en este caso aquí en esta familia. Así que es muy importante, hermanos queridos, que nosotros podamos definir la gravedad de la situación que estamos atravesando, que podamos tener una especie de diagnóstico. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es un problema financiero? ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto? Calcular con los intereses, con todo, cuánto. Y de esa forma vamos a saber encarar. Tenemos que saber cuál es nuestro adversario, contra qué enemigo tenemos que estar peleando. Por ejemplo, si hay un problema de salud que asusta a la familia, tenemos que primero saber el diagnóstico, digamos. Y después uno sabrá qué hacer, pero es necesario definir cuál es el problema concreto. Por ejemplo, si hay un problema en la familia y que las cosas no están bien, hay que saber si el problema es de todos o es de uno o de una parte. Por ejemplo, puede ser, como en muchos casos, que el problema sea uno de los cónyuges, que se ha desenfocado. Entonces, habrá que ver de qué manera las cosas se armonizan. Tal vez es un problema del matrimonio. Tal vez es un problema de uno de los hijos o de alguno de los hijos. O tal vez es un problema directamente de todo el núcleo familiar. En cada caso habrá que buscar una solución. Entonces, hay que definir, o sea,
cuál es el problema. Y tal vez en 2 o 3 líneas lo pueda definir. Ella sabía muy bien, yo debo tanto y tanto de dinero a mis acreedores. ¿Está claro? Entonces, en segundo lugar, hay que definir, ¿no? Definir cuál es concretamente la necesidad y el problema. Ahora, en tercer lugar, es muy importante que nosotros podamos identificar los recursos con que contamos para hacer frente a este problema y a esta necesidad, para enfrentar la crisis. ¿Qué recursos contamos? Si vamos al caso de la mujer, de esta viuda, en cuanto a los recursos, bueno, ella tenía, porque le pregunta el profeta, bueno, no sé qué puedo hacer por ti, ¿qué tienes? Y ella dice, tengo en una vasija un poco de aceite de oliva. Bueno, entonces ya hay un recurso, ¿Qué otro recurso tenía? Bueno, otro recurso importante que ella tenía eran 2 hijos que la iban a ayudar a hacer frente al problema. O sea, los chicos no estaban en un estado de rebeldía, ni estaban enfermos, estaban saludables, era un recurso que ella iba a poder disponer. Tercero, ¿qué otro recurso que ella tenía? Ella tenía un grupo de vecinos, de personas que le podían dar lo que ella no tenía. Porque hay recursos que son propios, que los tomamos, pero hay otros recursos que no tenemos. Ella no tenía tantas vasijas. Entonces tenía que sí o sí depender de las vasijas de otros. Así que tenía que pedir prestada vasijas vacías. Bueno, es muy importante esto, saber de que hay personas a nuestro alrededor que tienen los recursos que Dios puede usar para cubrir nuestra necesidad. Y en cuarto lugar, lo que ella tenía también era un muy buen testimonio. Se ve que eran muy buena gente. Se dice que el profeta, el hijo de los profetas, su marido, temía al Señor. Así que era un hombre piadoso, que partió, que murió, se fue con el Señor. La familia era una familia piadosa y tenía un buen testimonio en la comunidad. Por eso la gente le presta. Si ella hubiera sido una mala mujer, no le hubieran prestado. Es un recurso que también tenía el testimonio que tenían de ella. Es muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son los recursos que tenemos para hacer frente. Porque justamente el Señor lo que va a hacer es usar lo que yo tengo. Esto nos hace pensar, por ejemplo, en un pasaje, algo paralelo que encontramos en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo número 6. Podemos tal vez leer Marcos capítulo 6. Vamos a leer el verso número 38. 6:38, que nos dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Es decir, había que alimentar a una multitud de más de 10.000 personas, pero Jesús empezó con algo tan simple. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? El milagro, ¿sobre qué se va a hacer? ¿Qué es lo que ponen ustedes? ¿Qué es lo que tienen? Y allí tomó esos 5 panes y esos 2 peces y los usó para hacer ese maravilloso y gran milagro. Así que debes preguntarte, ¿qué es lo que tenés? Me lleva a pensar en otro caso que tenemos en la Biblia, Moisés. Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, es llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Él tenía allí 80 años, ¿se acuerdan? Y Moisés comienza a decir, yo no sé hablar, no tengo facilidad de palabra, la gente no me va a creer, va a pensar que estoy loco. Y empezó a poner un montón de excusas cuando Dios lo estaba llamando, cosa que no debería existir. Y entonces el Señor le dice lo siguiente, ¿qué tienes en tu mano? Éxodo 4:2. ¿Qué tienes en tu mano? Y entonces él dijo, una vara, échala. Y cuando la tira en el piso se transforma en una serpiente. Tómala de la cola, la toma de la cola y se transforma nuevamente en una vara. Bueno, esa vara, que era la vara que él usaba cuando iba a llevar al rebaño a pastar,
en su tarea de pastor de ovejas, esa vara se llegó a llamar la vara de Dios, porque fue un instrumento que el Señor usó. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu mano? Bueno, eso vamos a usar, dijo el Señor. Hermanos, es muy importante que nosotros podamos identificar en nuestra vida lo que tenemos, lo que disponemos. Y una vez que nosotros identifiquemos lo que tenemos, que podemos aportar para solucionar el problema, lo que tenemos que hacer es colocar eso en las manos del Señor. Y cuando nosotros colocamos esto en las manos del Señor, entonces es allí donde se produce el milagro maravilloso de la multiplicación, ¿no? Donde el Señor va a usar eso y va a mostrar su poder dándonos los recursos que estamos necesitando o solucionando el problema que queremos que se solucione. Así que, en primer lugar, dijimos que tenemos que buscar a Dios. En segundo lugar, identificar cuál es el problema o la necesidad en forma clara. En tercer lugar, es definir, identificar los recursos que nosotros tenemos. En cuarto lugar, tenemos que tener un plan. Ella no sabía qué hacer, por eso fue al profeta. Pero el profeta, en nombre de Dios, representando a Dios, le dio el plan, le dio la estrategia. Siempre que tengamos que seguir un procedimiento, una estrategia, un plan, tenemos que ir al Señor también, para que Él nos guíe. ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué había que dar aquí? Entonces ella tuvo que identificar, bueno, acá tengo una vasija con un poco de aceite. Entonces ahora anda a buscar vasijas a los vecinos. Fueron, los muchachos consiguieron, trajeron todas las vasijas. Tenés que cerrar la puerta. Tenés que cerrar la puerta. Bueno, cerrar la puerta, el milagro se hizo a puerta cerrada. Tal vez, ¿por qué? Porque si no, todos los vecinos iban a querer que Eliseo haga algo por ellos. Y la verdad es que en ese momento Eliseo fue el instrumento de Dios para satisfacer la necesidad de esa familia. Bueno, entonces le dijo ella le dice, bueno, que empiecen a llenar las vasijas. Empezaron a llenar las vasijas. Los muchachos le traían las vasijas vacías, ella las cargaba, ¿no? Y llegó un momento en que ella dijo, tráigame más vasijas. Dijeron, no hay más vasijas. Y bueno, y el aceite automáticamente allí se paró, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer ahora? Y había que conseguir un buen comprador que pague bien el aceite de oliva. Así que tuvieron que negociar. Esto era un emprendimiento comercial, diríamos, un negocio que se armó para cubrir una generación de recursos, para cubrir una necesidad económica. Así que salieron a vender, negociaron. Una vez que negociaron, dice, bueno, tenemos todo. ¿Y ahora qué? El profeta le había dicho, bueno, anda a tu acreedor y andá y pagale la deuda, toda. A tus acreedores, había más de uno. Paga toda la deuda. Primero se paga la deuda y después se vive con lo que resta. Siempre es así. Viene el sueldo, primero pagamos las deudas y después vivimos con lo que nos resta. Algunos hacen al revés. Disfrutan de lo que tienen y después no les alcanza para pagar deudas. Eso es realmente una manifestación de muy mala administración. Y no hay respaldo divino en ese caso, ¿no? Bueno, así que les quedó un resto y entonces el profeta dice, bueno, con eso tienen un tiempo para vivir, ¿no? Tienen un tiempo para vivir. Así que había un plan. Hermanos queridos, vamos a recibir del Señor la sabiduría necesaria, hay que pedirla, como dice la Escritura, para que Él nos guíe cuáles son los pasos a dar. Si en algunas cosas no tenemos idea, podemos encontrarnos con personas que tengan la sabiduría, el consejo, la opinión, y entonces podemos seguir el consejo de otros, pero hay que diseñar un plan de cómo hacer las cosas. Así que de esa manera vamos a ir siguiendo los pasos que se tienen que dar. Y en último lugar, tenemos el obrar de fe. Así que hago un plan, pero el plan no tiene que quedar en un papel, ni en nuestra cabeza. Tiene que haber una implementación.
tiene que haber un obrar de fe. Y esto es muy importante, es la práctica, acá la práctica. Y ellos realmente tuvieron fe, tuvieron fe. Fe en creer la palabra del profeta. Fe en que los vecinos le iban a dar las vasijas. Alguien dijo, la fe de la mujer fue directamente proporcional a la cantidad de vasijas que consiguió. Si hubiera ella conseguido más vasijas, hubiese tenido más aceite. Interesante para que pensemos eso a veces de la altura, la amplitud de nuestra fe. Tuvieron fe para comenzar a llenar y creer que no se iba a terminar el aceite, ¿no? Tuvieron fe que ellos iban a poder hacer un buen negocio vendiendo. Tuvieron fe en que iban a poder juntar todo el dinero necesario para poder cubrir las deudas que ellos tenían y también de que iban a poder disfrutar con el saldo que les quedara. Tuvieron que ejercer la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor y es muy importante que nosotros no nos quedemos en proyectos, sino que avancemos, avancemos. Andemos en fe, andemos en fe, andemos en fe. La fe, como dice una canción muy antigua, la fe mueve la mano del Señor. Y termino esto contándoles una anécdota para aquellos especialmente que quieren conocer o desearían conocer un poquito la historia de lo que fue el Ministerio de Plantación de Iglesia, Misión de la Gracia y todo lo demás. Cuando nosotros plantamos la iglesia en Recreo, decidimos ir desde Recreo, a los 3 años de haber estado en Recreo, comenzar un trabajo en Montevera. Y una de las cosas que hicimos después de una campaña de evangelización que se realizó, algún día les contaremos más detalles, queríamos comprar un lugar. Y apareció un lugar allí, 20 metros, 2 lotes por 50 de fondo. Y contactamos al propietario y el precio que nos indicó fue de $6.000. $6.000. Y para nosotros era un número muy grande, porque era una iglesia sencilla, humilde. Y dijimos, ¿y cómo se puede pagar? Y en 5 pagos de $1.200. $1.200. Pensemos hoy en 140, 150 mil pesos mensuales. Y seguimos este principio, el principio de poner lo que teníamos en las manos del Señor. ¿Y qué sucedió? Dijimos a los hermanos de Montevera, que eran un puñado de hermanos, hermanos, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen? Y algunos hermanos dieron alguna alhaja, algunas cosas que se podían vender, y se juntaron con eso $30. Teníamos que llegar a 1.200 la primera cuota. Y el Señor proveyó. Dijimos, bueno, tenemos muy buenos cocineros, como recursos que teníamos en la iglesia, y gente dispuesta a trabajar. ¿Qué hicimos? Una cena misionera. Y vinieron hermanos de distintas partes de la región y pudimos juntar y nos sobró para otra cuota. Luego un hermano fue bendecido en su trabajo y dijo, la ganancia total de esta operación es para la cuota, y dio $1.200. Y las otras 2 cuotas, de la misma forma, el Señor nos sorprendió de una manera, digamos, milagrosa. No teníamos los recursos, pero el Señor milagrosamente los proveyó. Hermanos, de la misma forma en tu vida. De la misma forma en tu vida. Busca al Señor. Seguí el consejo que hemos indicado de la palabra del Señor y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en darnos aquellas cosas que nosotros por nuestros propios medios no podemos alcanzar. Tu familia en crisis puede salir de la crisis con la bendición del Señor. ¿Estás dispuesto a creer y obedecer al Señor? Tenés que hacerlo para que el Señor sea glorificado y tu familia sea bendecida. Dios te bendiga.